Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días, jueves 4 de septiembre. También le damos la bienvenida a quienes ya nos siguen a través de la pantalla de televisión en Canaria. Gran Canaria da un paso más para hacer realidad su red ferroviaria. El compromiso del Estado ha sido fundamental, reconociendo la necesidad de un nuevo medio de transporte de interés público que conectará la capital de la isla con Maspalomas. Eso sí, para eso es clave la dotación presupuestaria, por lo que el siguiente paso será dotar al proyecto de un compromiso plurianual. Se espera también la colaboración de Europa. Ángel Víctor Torres es ministro de Política Territorial y Fernando Clavijo, presidente de Canarias. Estamos ante un paso más, que no es el definitivo. Seguro que el definitivo es cuando se pueda montar ya, subirse al tren la población de nuestra tierra, de Gran Canaria. Pero indudablemente es un paso más con la firma de este protocolo. Es garantizar, para poder licitar las obras, una financiación plurianual continuada en el tiempo. Es una obra que probablemente lleve 5, 6 años, 7 inclusive, y o hay una garantía de que hay financiación durante todos esos años, obviamente la licitación no se va a poder realizar. Mientras se siguen dando pasos en modo ferroviario, hay quien amenaza con obstaculizar los raíles por los que transitamos por el cielo. Ryanair, instalada en su política de chantaje, como lo ha calificado AENA, anuncia que deja de volar con 4 aeropuertos españoles, entre ellos Tenerife Norte. Eso supone unas 400.000 plazas menos este invierno. No sabemos cuánto le durará esta pataleta a la aerolínea irlandesa en desacuerdo por una subida de tasas. Lo cierto es que desde que se produjo este anuncio, las reacciones desde la política, los sectores económicos y de consumidores no han dejado de sucederse. Escuchamos a Jordi Hereu, ministro de Turismo, que dice estar abierto al diálogo, pero desde el respeto. Nosotros no nos someteremos a las decisiones arbitrarias de una compañía. Vamos a mantener siempre con Ryanair y con las compañías un diálogo, pero evidentemente desde el respeto y desde la defensa del interés general. Bueno, pues hoy seguiremos pulsando otras opiniones que tienen que ver con este anuncio realizado ayer por Ryanair, que además forma parte de las portadas de los periódicos en esta jornada. En un ratito también repasaremos esas primeras páginas visitando el kiosco junto a nuestro compañero Cristian Luis, una mañana en la que, como siempre, le invitamos a participar con nosotros en esa línea directa que tiene en contacto con la Radio Pública Canaria desde las 6:30 de la mañana, que estamos en antena en directo y durante toda la programación del día, aquí en estas ondas en el 616-486-754. Un programa que hacemos de la mano de Eva García en la coordinación, Elena Barrios en la producción, Sergio Montesino y Gustavo Huijegüera en realización. En la realización de Televisión Canaria, Eduardo Darias. Es jueves 4 de septiembre y así continúa De la noche al día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Pero hay más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias quiere que la ley de municipio turístico reconozca las particularidades de cada territorio. Proponen diferenciar entre municipios de excelencia y de singularidad turística y por ello trasladarán al Ejecutivo Regional los planteamientos de los diferentes ayuntamientos de las islas para modificar la ley de ordenación turística. Su objetivo es que se tengan en cuenta las realidades únicas de cada municipio a la hora de definir el camino que debe seguir el archipiélago en materia turística. La vicepresidenta de la asociación, que es Sonalia Bueno, que también es alcaldesa de Mogán, apunta que no se puede legislar sin tener en cuenta las singularidades de cada territorio. Los ayuntamientos somos autónomos, tenemos nuestras propias competencias y nadie superior nos tiene que decir por dónde tenemos que desarrollar nuestros municipios. No puede repetirse lo que se ha repetido con la ley de vivienda vacacional, que no puede ser café para todos por igual, porque incluso en cada isla recoge singularidades distintas dentro de los municipios. El Gobierno va a trasladar en los próximos 15 días a 5 grupos de menores solicitantes de asilo. Desde Canarias hasta espacios de acogida estatales en la península se quiere así agilizar los traslados. La próxima semana saldrán 39 menores solicitantes de protección internacional, que se suman a los 20 que ya salieron en la jornada de ayer. Sobre las críticas del archipiélago a la lentitud de los traslados, a la Secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, la ha justificado al explicar que no es un proceso rápido y ha recordado que hay que ser prudentes para evitar enfrentamientos xenófobos. Cancela ha señalado, lo ha hecho aquí en este programa, las dificultades de todo el proceso y además advierte a los críticos con estas derivaciones de la vulnerabilidad de los menores.
Hay niños de 9, de 10 años, de 11 años, y también los hay de 16 y de 17 y de 18, pero también hay niñas, y algunas niñas tienen incluso ya hijos. Por tanto, las circunstancias son tan de extrema vulnerabilidad que es muy importante hacer ese examen individualizado. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta el contexto, si tienen red familiar, si tienen alguna persona en península que ellos pues quieren estar cerca de ese entorno. A licitación por 21,3 millones de euros la constelación de 8 satélites para monitorizar las islas. Es el proyecto Constelación Islas Canarias. 8 satélites que en colaboración con el Instituto de Astrofísica del Archipiélago se pondrán en órbita para monitorizar las islas mediante tecnología infrarroja. Tiene un coste aproximado de esos 21,3 millones de euros. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha recordado que la singularidad de esta actuación reside en que todo el proceso de diseño, fabricación, lanzamiento y operaciones y obtención de imágenes se hará desde la isla de Tenerife. 8 satélites que se van a poner en órbita y que supone una inversión para el Cabildo de Tenerife de 21,3 millones de euros y que tiene una singularidad, y es que todo el proceso, la licitación, sale no solamente para el diseño, sino también para la fabricación en Tenerife, el lanzamiento, las operaciones y la obtención de imágenes que comenzarán a lanzarse en el año 2026. Comerciantes de la zona de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, denuncian un aumento de robos y reclaman más vigilancia. Llevan ya tiempo, desde hace meses, los empresarios de la zona asegurando que la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones. El presidente de la asociación, Marc Llobet, reclama vigilancia policial continua y ampliar el número de cámaras, ya que actualmente solo existe una en todo el eje principal. También critica la falta de coordinación entre la policía local y la Policía Nacional a la hora de acceder a las imágenes de seguridad tras un robo. Lo que exigimos es que debe ser una zona donde debe haber presencia policial continua, dado el tránsito y la alta actividad económica que se desarrolla. Y en segundo lugar, hemos solicitado también que deberían ampliarse la instalación de cámaras de videovigilancia. 2 personas mueren tras ser rescatadas en el mar. El primero fue un hombre que fallecía por la mañana tras ser rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria por los socorristas de la playa de las Teresitas en Tenerife. El personal del Servicio de Urgencias Canario dio continuidad a las labores de reanimación que habían iniciado los socorristas, pero no pudieron evitar la muerte del bañista. Y por la tarde, una mujer fallecía también tras ser rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria, concretamente en la playa de Matagorda, en el municipio de Tías, en Lanzarote. El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios tras la alerta comunicada por los socorristas de esta playa. Y al llegar al lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario, junto al enfermero del Centro de Salud del municipio, continuaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, confirmando así el fallecimiento. Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en cajasiete.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente. Y en los deportes, día decisivo para la selección española de baloncesto que se juega hoy su continuidad en el Eurobásquet. Moisés Rodríguez, buenos días. Y está contra las cuerdas. ¿Qué tal? Buenos días. El equipo que dirigen Sergio Escariolo y el gran canario Víctor García, y en el que el también canario Santi Aldama es uno de sus grandes referentes sobre la pista. Los nuestros están obligados a ganar a Grecia a partir de las 7:30 de la tarde para avanzar a octavos de final, y en caso contrario dependerían de un triunfo de Georgia ante Bosnia para seguir adelante en el torneo. Aquí en el archipiélago, el Canarias llevó a cabo en la jornada de ayer su tradicional ofrenda al Cristo de la Laguna, y también los aurinegros visitaron el consistorio lagunero. El escolta Jaime Fernández confía en tener un gran año. Bueno, creo que llevamos muchos años compitiendo por todos los títulos, llegando muy arriba en todos los campeonatos que disputamos. Por su parte, ya está en marcha la campaña de abonos del Dreamland Gran Canaria con el objetivo de superar los 6.400 fieles del curso pasado. Además, los claretianos presentaban al exterior colombiano Brian Angola, quien señala lo que le puede aportar al equipo. La verdad espero que adaptarme muy bien al equipo, sé que llevan unas semanas ya entrenando y pues espero llegar a aportar mi básquet y a poder hacer algo importante con el equipo. Vamos con fútbol porque el atacante de la Unión Deportiva Las Palmas, Manu Fuster, habla sobre el choque que les va a medir el domingo al Burgos en el Plantío. Campo muy difícil, sí que es verdad que la semana pasada demostramos que fuera de casa también
Por ahora hemos hecho mejor las cosas y por ese camino tenemos que seguir. Y el Club Deportivo Tenerife también realizó ayer la tradicional ofrenda a la Virgen de Candelaria a 2 días del estreno de los blanquiazules en casa este sábado ante el Mérida. Su presidente Felipe Miñambres le pide a la patrona de Canarias salud y que le respeten las lesiones. Dios tratará de ayudarnos, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que hacer nuestro trabajo y tenemos que luchar para conseguir el objetivo. Terminamos con balonmano, victoria del Rocasa Gran Canaria y derrotas de San José Obrero y Sonsamas en la segunda jornada de la Liga Guerreras. OUNAT, la mejor alimentación natural para tu perro y tu gato, te ofrece este espacio. Y vamos ya con la información meteorológica. Saludamos a nuestro compañero meteorólogo de Radio y Televisión Canaria, Edgar Cedrés. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Bueno, y una jornada sin sorpresa. Eso sí, quizás los más destacados son esas nubes que irán a más por el norte y ese viento alisio que también irá a más por la tarde. Sí, así es. Seguimos con tiempo estable, anticiclónico, con viento alisio, ese régimen del nordeste que nos va a seguir acompañando y además, como bien dices, va a ir a más, porque esta tarde-noche pues pueden aparecer rachas superando incluso los 70 u 80 kilómetros por hora, pues en parte de las cumbres de la Isla del Hierro, en la capital Gomera, en los municipios del sureste y en la costa de la Aldea, en la isla de Gran Canaria, o también en zonas de interior y del sur de Lanzarote de la isla de Fuerteventura, en la isla Majorera, también afectando a la zona de Morrojable, en la península de Jandía. En principio ese viento de nordeste pues también acumula nubosidad baja, tenemos esas nubes bajas típicas de esta época del año en la cara norte de las islas, hoy a menos de 1000 o 1100 metros de altitud, dependiendo de la isla en la que nos encontremos, y quizás esa nubosidad pues hoy sí que nos acompañará gran parte de la jornada por el norte. Quizás pues pueda dejar escapar alguna que otra gota, tanto a esta hora de la mañana como al final de la jornada en zonas de medianías. Por el contrario, cielos poco nubosos o despejados en las vertientes sur y oeste de las islas occidentales, también de la isla de Gran Canaria, y en principio los intervalos nubosos de esta hora de la mañana en Lanzarote y Fuerteventura van a dar paso pues a un jueves de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas que van a subir ligeramente en los pueblos de medianías y de cumbres, máximas en costas muy agradables. Ayer tuvimos algún valor superando ya la marca de los 30 grados y van a ser muy parecidas a las de ayer. Y bueno, de cara a los próximos días sí que pueden subir algo más las temperaturas, sobre todo ya de cara al fin de semana. Y en el mar, una situación tranquila para disfrutar de la playa en las costas del sur, pero por el norte, pues entre mar de fondo y mar de viento tenemos series de olas que superan los 2 metros de altura, así que precaución si decidimos acercarnos a las costas por el norte de las islas. Bueno, y antes te preguntaba por lo que podría ocurrir o qué tiempo podríamos tener para este fin de semana, teniendo en cuenta esas peregrinaciones a Tiror, pero también no me quiero olvidar de la Virgen del Socorro de Güímar. Sí, en principio vamos a tener tiempo estable, no va a haber cambios, vamos a seguir con tiempo anticiclónico de momento hasta la jornada del sábado. El domingo llegarían algunos cambios, se va a descolgar una vaguada polar por el Atlántico, todo apunta a que aquí en el archipiélago pues no nos afectaría al menos de lleno, nos va a llegar algún coletazo de cara a la próxima semana con un cambio en la dirección del viento y mayor aporte de humedad. De momento, lo que resta de semana, lo que vamos a tener es tiempo en general estable, con un ligero repunte de temperaturas, sobre todo ya de cara al fin de semana en medianías y cumbres. Y bueno, pendientes de lo que pueda suceder en la próxima semana, no se ponen de acuerdo los modelos. Ya sabemos que las previsiones a más de 3 días vista, y más en esta época del año, que tenemos pues el Atlántico bastante movido, es bastante complejo pues dar una previsión bastante acertada a más de 3 días vista. Lo que sí puede suceder es que de cara a comienzos de la próxima semana pues tengamos ciertas condiciones de inestabilidad en el archipiélago, pero de momento no podemos saber en qué se van a traducir. Seguramente será nubosidad en cantidad variable, no solo la de tipo bajo asociada al régimen de alisio, sino también nubosidad de tipo medio que entrará desde el sur, y quizás pues esas nubes nos puedan dejar alguna precipitación, lo iremos viendo. Bueno, pues mañana seguiremos contando. Gracias, Edgar, que tengas un buen día. Igualmente, un saludo y feliz día. Nuestras recetas OUNAT os van a encantar. A peludos y felinos porque están buenísimas. Y a ti, porque cuidamos de todos sus ingredientes. Naturales, de proximidad y con carnes frescas. ¿Te cuesta creerlo? Lee nuestra composición y verás que en OUNAT, cuando decimos que somos naturales, lo decimos de verdad. OUNAT, alimentación de verdad para perros y gatos. Y nos acercamos, como siempre, a la sala del 112. Saludamos a su portavoz, Candice Ceballos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, destacar quizás un accidente esta mañana en Arona, en el sur de Tenerife, y también un rescate en el Teide.
Sí, así es. En esta última hora, el personal del Servicio de Urgencias Canario ha asistido a 2 heridos con diferentes lesiones de carácter leve tras la colisión de 2 vehículos en la calle Hermano Pedro de Betancourt, en el municipio de Arona. Además, a última hora de la tarde de ayer, el helicóptero del GES rescató a un senderista lesionado en el Teide y lo trasladó hasta la superficie de la Guancha. Una vez asistido, también fue trasladado al hospital, ya que presentaba una lesión en la pierna de carácter leve. Bueno, pues nos quedamos con eso que apuntas, Cande. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. No sé si ese accidente esta mañana en Arona ha complicado algo la situación en la carretera, Eva. No, de momento no. Donde sí se nota algo de tráfico es en la TF5, en la autopista del norte, concretamente en la zona de Los Naranjeros, desde Tacoronte hacia el aeropuerto. Ahí se nota algo de intensidad de tráfico, pero muy poco. En el caso de Gran Canaria, fluidez en las vías principales. Bueno, pues así se presenta el tráfico en esta mañana. Vamos a ver cómo vienen las portadas de la prensa en esta jornada de jueves, que aquí en Canarias, incluso parte de la prensa nacional, hace referencia precisamente a ese anuncio de Ryanair de abandonar algunos aeropuertos españoles. Cristian Luis, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Pues sí, monotema hoy en los periódicos canarios. Se habla de Ryanair, te leo algunos titulares. Diario de Avisos: Ryanair quita 400.000 plazas en Canarias y elimina los vuelos con Tenerife Norte. En El Día, los canarios pagan la factura de la disputa de Ryanair con AENA. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo que venimos contando. Ryanair ya había advertido hace algunas semanas de que iba a reducir las plazas. Y ayer pues llegaba ese anuncio oficial. No solo reducen plazas, sino que además se van de algunos aeropuertos. ¿Por qué? Pues por la subida de tasas. Una subida de un 6,5% que se traduce en 60 céntimos. Ryanair ha dicho no me es rentable, no es competitivo y me voy. Enseguida hablaremos de este asunto. Hay otros asuntos también que destacan algunos periódicos. Por ejemplo, en Diario de Avisos y en El Día, Tenerife saca a concurso su red de satélites de vigilancia. Y en Canarias 7 hablan de un tema del que venimos también hablando en los últimos días, y es de esa discoteca del Plaza con menores escondidos, que por lo que sabemos en las últimas horas, por lo que informan en Canarias 7, fue denunciada ya por la policía local por no haber aportado documentación que acreditase que dispone de licencia. O sea, es decir, que no tiene licencia. No tiene licencia, al menos no han demostrado tener licencia, y no solo eso, sino que pues permiten el acceso a menores, y además parece que de forma habitual, porque no solo ocurría este pasado domingo, sino que además el 7 de junio hallaron a 11 menores también en el local, el pasado 24 de agosto también los agentes identificaron a 5 menores. Bueno, un tema que se sigue repitiendo en las portadas canarias, en este caso en Canarias 7. Bueno, enseguida continuamos con la prensa, Cristian, porque precisamente lo de Ryanair está ocupando, como acaban de comprobar, todas las primeras páginas de los periódicos. De hecho, este asunto, el de Ryanair, que ha cumplido sus amenazas y no solo recorta las plazas, sino que se va de 4 aeropuertos españoles, ha generado muchas reacciones, ¿verdad? Sí, como te comentaba, pues ya había manifestado la aerolínea irlandesa su intención de reducir las plazas, pero ayer fue ese anuncio oficial de sus recortes para la temporada de invierno. Alejandra Ruiz es la directora de comunicación de esta aerolínea. Con este incremento de tasas no es posible, es imposible operar de manera rentable. Ryanair recorta, por tanto, para este invierno 1 millón de asientos. Eliminamos o sacamos 2 aviones de la base de Santiago, lo que resulta en el cierre de la base, y quitamos también 36 rutas. Las Islas Canarias en general también reducen su capacidad un 10%, y en concreto en el aeropuerto de Tenerife Norte dejamos de operar vuelos. Lo han escuchado, a esa reducción de 1 millón de plazas, 600.000 en el territorio peninsular y 400.000 en Canarias, se suma también el cierre de sus bases en aeropuertos como el de Tenerife Norte, donde se suspenderán los vuelos de la compañía a partir del inicio del invierno. También desaparecen 36 conexiones directas entre la península y Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Unos cambios que van a tener su impacto especialmente en la movilidad de los residentes y no tanto en la llegada de turistas. Esto es lo que ha dicho el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Turismo, Lope Afonso. Es verdad que en cuanto a la repercusión para el sector turístico como tal, los efectos probablemente son mitigables, no interfiere a priori en la operativa de Tenerife Sur, donde tenemos el mayor número de conexiones, fundamentalmente las internacionales, y sin embargo sí que va a afectar, y mucho en mi opinión, en Tenerife Norte, a las expectativas de conectividad de los residentes, dado que las 6 rutas que actualmente opera Ryanair en Tenerife Norte son destinos nacionales. Bueno, pues AENA ha respondido, lo hacía ayer con un comunicado demoledor, muy duro, en el que acusaban a la compañía de practicar chantaje y lloriquear. Denuncian que no es cierto que Ryanair esté preocupada por el bienestar de los ciudadanos españoles
españoles y la competitividad de las regiones, y que lo que quiere realmente es simplemente ganar más dinero, aunque sea sufragado por el bolsillo de los contribuyentes españoles. La polémica está servida. Pues gracias, Cristian. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Jorge Marichal, que es presidente de Asotel, de la patronal hotelera tinerfeña. Señor Marichal, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué le pareció el anuncio de Ryanair? ¿Le ha pillado por sorpresa o se lo esperaba? Bueno, estamos acostumbrados a anuncios parecidos de esta compañía a lo largo de los años, ¿no? Y que coinciden siempre pues en fechas bastante marcadas, en este caso con el comienzo otra vez, ¿no? de la actividad, por así decirlo, después del periodo de vacaciones muy marcado de agosto. Y bueno, desde luego no es una buena noticia, pero bueno, tampoco, desde nuestro punto de vista, después de analizarlo bien, tampoco es de las peores, ¿no? Y sobre todo no entendemos el por qué siempre aprovechan, ¿no? Algún tipo de oportunidad, como es el tema de las tasas, para hacer este tipo de movimientos. Ellos sabrán, es una empresa privada y sabrán sus números, pero si es imposible operar con este incremento de tasas en unos aeropuertos, ¿por qué no es imposible de operar en otros donde sí se mantienen, ¿no? Por lo tanto, creo que obedece también a otras tácticas, a otras estrategias, quizás a que maximizan los beneficios en otras rutas, que es totalmente legítimo, o que tienen algún otro tipo de condiciones que han hecho que tomen esta decisión. Desde luego no es una buena decisión para el empleo, porque no solamente hablamos de turistas, sino también hablamos de esa gente que trabaja para esta compañía en las bases en las que están cerrando. No es una buena noticia porque se pierde conectividad, se pierde competencia, pero bueno, tratándose la temporada alta turísticamente hablando, que es el invierno, y de los aeropuertos en los que se va a perder esa conectividad, pues tampoco es una noticia que vaya a descalabrar los números de la temporada de invierno para el turismo en Canarias. Bueno, en cualquier caso, esto viene quizás también a darle la razón a la patronal sobre la advertencia de que una subida de tasas iba a repercutir en la estrategia de negocio de algunas aerolíneas. Bueno, eso estaba claro porque hay aerolíneas que trabajan mucho con un margen muy estrecho y cualquier afectación al coste pues les hace daño o hace que otras rutas que tienen programadas y que pueden hacer o que tienen en su punto de mira se conviertan en más rentables y decidan localizar esos aviones y esas infraestructuras en esas rutas que les vienen mejor. Eso lo sabíamos, lo único que se tiene que hacer es intentar compensar, recuperar esa conectividad con otro tipo de compañías y intentamos en su momento no sacar otra línea aérea canaria porque pensamos que ese es el camino precisamente para evitar estos movimientos, ¿no? Canarias, un destino turístico como Canarias no puede estar en manos de 3-4 compañías aéreas o no solamente destino turístico, sino nuestra sociedad, ¿no? Necesitamos los aviones para poder seguir avanzando como sociedad, para seguir moviéndonos, y esto es una gran oportunidad para que alguna de las compañías, entre ellas una canaria muy importante y muy buena además, pues aproveche también este movimiento pues para seguir creciendo y seguir enraizando eso que necesitamos, que es que Canarias tiene que tener alas, sin duda, y cuantas más mejor. Bueno, ¿y qué ha pasado con esa otra aerolínea que se proyectaba precisamente para compensar lo que puede ocurrir en estas circunstancias? Bueno, en aquel momento estábamos en una etapa de COVID, no siempre las aventuras empresariales salen. No salió bien, salió mal, eso está aletargado, pero siempre está en la cabeza de todos, ¿no? Y no solamente de los empresarios hoteleros, sino yo creo que tiene que estar en la cabeza de todos los canarios, que necesitamos conectividad. Tenemos una empresa canaria muy buena, que funciona muy bien, muy importante. Sería buenísimo que tuviésemos mayor competencia, pero siempre fijándonos en que este tipo de acciones, este tipo de empresas, pues al final optimizan sus beneficios, que es lícito, no tenemos nada en contra de eso, pero claro, no está tampoco dentro de sus primeros puntos importantes el hecho de la conectividad de Canarias, ¿no? Está la maximización de sus beneficios. Por lo tanto, entendemos que cuanto más corazón, cuanto más propiedad, cuanto más entidad tenga una compañía enraizada en nuestro territorio, pues estas decisiones serían más difíciles de tomar, ¿no? No creo que por 60 céntimos se tenga que quitar una ruta que funcione, ¿no? Bueno, de hecho, hemos escuchado estos días que nadie se va de donde su negocio le está saliendo rentable, ¿no? Hombre, por eso digo que esto tiene mucho que ver con otros tipos de decisiones, que quizá tenga que ver también con esa competencia, ¿no? En esos aeropuertos principales donde ya tenemos 2-3 compañías grandes que están compitiendo en igualdad de condiciones y esas compañías no abandonan las rutas, por lo tanto tiene que ser otro tipo de estrategia empresarial. Todos también sabemos que hay empresas que viven también mucho de esa colaboración, ¿no? O intento de colaboración con entidades públicas y privadas, pues para también aportar a esa cuenta de resultados, pero bueno, cada uno tiene su estrategia. Como digo, no es una buena noticia para Canarias, no es una buena noticia para nuestra sociedad, va a afectar mucho también al residente, no solamente al turista, porque hay conectividad con estos lugares que mucha gente utiliza pues para desarrollar sus empresas, para estudiar, para muchas cosas, para médicos, o sea, cosas que a los canarios
nos hacen falta. Sin duda, Ryanair es una compañía de gran calidad y muy competitiva en precios, lo cual también era bueno, pero bueno, una pena. Y lo que tenemos que hacer... Y parece que se es que se entrecortaba un poco la señal, señor Marichal, pero continúe. Perdón, digo que lo que tenemos que hacer en el destino turístico es seguir ganando competitividad, seguir aportando valor añadido, pues para que estas decisiones no dependan tanto de un pequeño cambio en unas tasas, que tampoco es positivo, porque bueno, lo de AENA, yo con esto no quiero decir que lo de AENA es bueno, porque lo de las tasas hasta cierto punto, bueno, pues se podría incluso hasta entender, pero lo que no he visto es una inversión en los aeropuertos de Canarias proporcional a lo que tienen que haber invertido en los últimos 10 años, ¿no? Por lo tanto, tampoco estamos contentos con eso. A eso iba yo, porque ayer cuando nos enterábamos aquí de la noticia, en este horario de programa, en nuestra tertulia incluso se habló sobre si esta subida de tasas repercute en un buen equipamiento y en una gestión de nuestros aeropuertos. ¿Se justifica ese aumento de tasas si repercute precisamente en esas buenas instalaciones, en un buen servicio y calidad para nuestros aeropuertos, o nuestros aeropuertos los principales dejan mucho que desear, señor Marichal? A ver, nuestros aeropuertos no están a la altura del funcionamiento que llevan, del número de pasajeros que llevan. Incluso han cumplido ya de sobra, ¿no?, sus propios números que ellos hicieron cuando los proyectaron, y nuestros aeropuertos necesitan, sobre todo en Tenerife, necesitan una renovación urgente, renovación que está en marcha, pero bueno, todos sabemos cómo funcionan estas cosas, todos sabemos cómo van los tiempos de las administraciones públicas, y desde luego no estamos contentos con la celeridad que están teniendo estas inversiones. En cambio, pues siempre vemos los intentos de subida de tasas y luego otras cosas que se enmascaran detrás de todo esto, los alquileres, ¿no?, de los locales en los aeropuertos, tomarse un desayuno en un aeropuerto, pues o lo que cuesta, aparcar, si te estás 3 días fuera, te sale más caro el aparcamiento que el billete aéreo, ¿no? O sea, son cosas que de verdad están llegando a un punto que está siendo insoportable la presión que estamos sufriendo, y lo que tienen que entender es que nosotros necesitamos inversión en nuestros aeropuertos, porque es la única manera que tenemos de movernos, es la única manera que tenemos de atraer gente a estas islas, y es la única manera que tenemos de avanzar como sociedad. Yo creo que el gobierno, y en este caso el ente público o público-privado AENA, tendría que ser más sensible a estas características y tener un mayor cariño, por así decirlo, a la hora de proyectar inversiones y celeridad en las mismas en los aeropuertos de Canarias y sobre todo en los aeropuertos de Tenerife. Bueno, y todo esto en un contexto, señor Marichal, donde el turismo rompe todos los registros en Canarias. Lo hablamos por los datos aportados durante el pasado mes de julio, 400.000 extranjeros más durante el pasado mes, un incremento del 8% en el gasto. Canarias recibió 1,23 millones de turistas extranjeros, la marca más elevada de la historia para un mes de julio, señor Marichal. Sí, eso es verdad, también contrarresta con el turismo nacional, que no está igual que otros años, pero yo creo que tenemos que seguir huyendo de ese tipo de anuncios, ¿no?, de batir récord. Nosotros no queremos batir récord, nosotros lo que queremos es batir el récord, por ejemplo, ¿no?, que también se está batiendo, que es el de la generación de empleo en Canarias y empleo de calidad a través de la actividad turística, y lo que tenemos que tener claro es que, bueno, la actividad que yo represento, que es la actividad hotelera tradicional, somos menos, no somos más que hace 10 años, somos menos plazas hoteleras, los hoteles han decrecido, han desaparecido hoteles, y los nuevos que se han creado no llegan al número que han desaparecido. Los coeficientes de ocupación de la planta hotelera son prácticamente los mismos, quizás medio punto, un punto por encima que en los años antes del COVID, pero sin embargo hemos conseguido lo más importante, que no es de hablar de personas, sino hablar de gasto turístico, es de hablar de inversión, es hablar de retorno en modo de impuestos para nuestra sociedad, y como digo, para que tengamos mayor presupuesto, ¿no?, en el gobierno de Canarias, pues para tener una mejor sanidad, una mejor educación, que es para lo que el turismo tiene que estar, tiene que servir para que los canarios sigan viviendo mejor. Bueno, parece que cuando ya hablamos de récord ya se toman esas palabras con prudencia, señor Marichal. Señor Marichal. Bueno, parece que hemos perdido la comunicación con el señor Marichal. Hemos tenido algunas dificultades porque se ha ido entrecortando parte de la entrevista. Le comentaba, señor Marichal, que parece que cuando hablamos de récord ya nos tomamos esa palabra con prudencia. Sí, es que hay que tomarla con prudencia, porque no podemos pensar que vamos a seguir asistiendo a esto, ¿no?, de aquí al infinito, ¿no? Esto es un proceso que ha tenido, sobre todo después del COVID, un desarrollo importante que tiene mucho que ver con la psicología de las personas en cuanto al viaje, las horas de vuelo, la necesidad de salir, de vivir experiencias después del mal rato que hemos pasado durante más de casi 2 años, ¿no? Y esto en algún momento pues se va a ir enfriando. El otro día yo decía que España se calienta por el tema de los incendios, pero que el turismo se enfría. Efectivamente, los números siguen aportando turistas, pero bueno, la tendencia que se ve es que vamos a tener un aterrizaje, hablando en términos aeroportuarios, un aterrizaje suave, y yo creo que eso es lo que mejor nos convendría a todos. Pues Jorge Marichal, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en la sintonía de la Radio Pública. Buenos días.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buenos días también. Bueno, pues casi llegando a las 7:30 de la mañana, seguimos hablando de economía, de datos, de cuenta y sobre todo de la noticia que ha marcado también prácticamente los titulares de esta semana a nivel nacional y sobre todo canario, que tiene que ver con la condonación de la deuda anunciada en el pasado martes en Consejo de Ministros. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Matilde Asián, que es consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias. Señora Asián, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ya se ha podido leer la letra pequeña, precisamente, de lo anunciado el pasado martes en Consejo de Ministros. Bueno, primeramente quería aclarar que el anteproyecto de ley todavía no está colgado en la página de Moncloa, pero sí me he leído la letra pequeña de los documentos existentes hasta la fecha. En particular, el documento que se sometió a trámite de consulta pública previa, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, en el cual claramente en su página 7 anuncia claramente, o enuncia, mejor dicho, que el ahorro de intereses que se pudiera producir en una determinada comunidad autónoma, en este caso en la nuestra, en Canarias, no se podrá destinar a realizar ningún tipo de gasto en esa comunidad. Dice textualmente este documento sometido a consulta pública y, como le digo, colgado en la página del Ministerio de Hacienda, Vicepresidencia Primera del Gobierno, dice textualmente que la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera impide que el ahorro de intereses producido por la reducción de deuda de las comunidades autónomas pueda ser empleada en incrementar gasto. Este criterio también es sostenido por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en sus informes. Es decir, que este procedimiento de reasignación de deuda con las comunidades autónomas, evidentemente por lo que corresponde al montante de la deuda reasignada que pasa de Canarias a la Administración Central, por supuesto esa cantidad es una anotación contable. Y alguien puede pensar, bueno, pero usted algo se ahorrará en el pago de los intereses. Pues mire, ese ahorro sí se produce, como bien dice el documento que acabo de leer, que fue sometido a consulta pública, en los objetivos de la norma, claramente el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria lo impide, confirmado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. El caso es que según a quien escuchemos, señora Asián, y sobre todo para que nuestros oyentes lo puedan entender, dice el Gobierno que con esta condonación se beneficia a Canarias, una de las regiones más favorecidas, y sin embargo Canarias reclama 1.700 millones de euros más para ser justos. ¿Cómo se lo explicamos nosotros a los que nos están escuchando? Bueno, yo he explicado en primer lugar, porque también algo que se ha comentado, he leído en prensa, es que se está diciendo que con esta reasignación de deuda, la Comunidad Autónoma de Canarias podríamos tener una liberación de recursos para destinarlo a otros fines. Entonces, por eso he querido precisar, en primer lugar, un problema que es común a todas las comunidades autónomas y que, como he dicho, no es una opinión, está recogido en el documento que se sometió a consulta pública, que para quien lo pueda querer consultar, la página del Ministerio de Hacienda, y nosotros contestamos a esa consulta pública donde se recoge expresamente que la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica impide, la regla de gasto impide que el potencial ahorro de intereses que pudiera producirse se destine a ninguna otra finalidad, a incrementar gastos. Es decir, por eso he empezado, esto es un problema común a todas las comunidades. Y luego tenemos Canarias. Canarias tenemos un problema añadido. ¿Y cuál es el problema añadido? Que nosotros se nos quitan 1.700 euros en la condonación de la deuda, motivado porque tenemos unos recursos procedentes del REF. Es decir, nosotros, los recursos que recibimos del REF tienen una aplicación finalista, es decir, es para compensarnos de nuestras desventajas estructurales. Y así se ha reconocido siempre, tanto por los diferentes gobiernos de España como las propias autoridades europeas. Entonces, el que a nosotros nos apliquen como única comunidad autónoma un límite del 50% nos perjudica claramente a Canarias. Esto es lo que nos preocupa. La primera parte, que es común a todas las comunidades autónomas, es decir, que esta operación no va a liberar recursos adicionales que puedas gastar en otras políticas,
esto es común, pero ahora nosotros tenemos algo añadido y es lo que realmente nos preocupa. Nos preocupa el que este concepto de considerar dentro de los fondos que Canarias tenemos para satisfacer las necesidades sociales en Canarias, se nos compute los fondos procedentes del REF, porque eso es contrario a nuestro Estatuto de Autonomía, donde claramente hemos recogido que estos recursos son adicionales. Eso es lo que nos preocupa. ¿Y por qué nos preocupa? Porque si aquí se utiliza ese criterio va a ser utilizado en otras cuestiones. En esta ya hemos dicho que la aplicación práctica es ninguna porque no vamos a poder incrementar. Esto no va a ser una liberación de recursos. Aquí no nos van a dar un cheque para que nosotros paguemos el 50% de la deuda canaria. Esto es una simple anotación contable. Uh-huh. Pero claro, si tampoco el ahorro de intereses lo podemos destinar a incrementar gastos, bueno, pues dirá usted, ¿y para qué le preocupa? Pues mire, me preocupa porque en la metodología que se ha establecido, en esa metodología se computan los recursos del REF. Y eso sí nos preocupa porque en la futura reforma del sistema de financiación autonómico pueden computarse de nuevo, como ya se hizo en 2009. Entiende usted que se ha aplicado distintas metodologías a la hora de calcular quizás esta condonación en función de qué territorio estemos hablando. ¿Cómo se ha calculado para Cataluña? Y como dice usted, ¿cómo se ha calculado para Canarias? Canarias sí que se ha establecido ese 50% que se puede interpretar como que se le perdona la mitad de la deuda. Pero hablando en términos absolutos, como dice usted, Canarias ha salido perjudicada. Vamos a ver, la metodología es la que está establecida y se aplica a todas las comunidades menos a Canarias. A Canarias es la única que se le pone un límite del 50%. ¿Cuál hubiera sido la condonación de deuda o la reasignación de deuda que nos hubiera correspondido si no se aplica ese límite del 50%? Pues sería muy superior, 4.969. Y además el Parlamento de Canarias ya hizo un acuerdo a instancia precisamente de Nueva Canaria, pero aprobado por todas las fuerzas políticas, salvo por Vox, creo recordar, pero de esto no estoy segura, pero se aprobó por el Parlamento de Canarias que la deuda que nos correspondería serían 4.385 millones. ¿Qué ocurre con la metodología aplicada, como le digo, a Canarias? Es una metodología exclusiva para Canarias, de aplicarle un 50%, pues que a nosotros nos reasignan por habitante, ¿cuánto? 1.468 euros por habitante. Es decir, de la deuda que tenemos todos los canarios, nos reasignan y pasan al Estado 1.468 euros. ¿Y cuánto recibimos de la deuda que el Gobierno de España acoge y que nos aplicará a todos los españoles y por tanto a nosotros como canarios? 4.080. Es decir, que nosotros como canarios se nos reasigna y pasan a la Administración General del Estado 1.468. Pero nosotros recibimos deuda por importe de 4.080 euros. Y señora, no podemos estar... Pero perdón un momento que le quería hacer un adelante, matiz, adelante. Si me lo permite. Claro. Mire usted, una vez aclarado que el potencial ahorro de intereses, efectivamente, como ponen los documentos oficiales publicados hasta ahora por el Ministerio de Hacienda en consulta pública, no se pueden destinar a ningún tipo de gasto, a incrementar gastos, le quería decir que a nosotros lo que nos preocupa es que el gasto de intereses que va a asumir el Gobierno de España, ¿cómo va a influirnos en Canarias? Es decir, estos gastos de intereses que sí va a asumir el Gobierno de España cuando se le reasignen estos 83.000 millones de euros, va a tener un gasto superior. Y el Gobierno de España ya tiene un déficit en sus cuentas, el Gobierno como administración central con pensiones, y además tiene que incrementar su gasto en defensa, por los compromisos adquiridos, en la protección de aranceles, etcétera. Y ahora un gasto nuevo, el de estos intereses. ¿Eso cómo nos va a afectar a todos los canarios? Esa es mi pregunta. Y señora Sian, ¿hay margen para la negociación? Yo espero que sí. Yo creo que las cuestiones razonables siempre deben de tener un margen para la negociación. Hombre, yo creo que es evidente que a Canarias no se le debe aplicar un límite, a la única comunidad autónoma que se le aplica un límite del 50%. ¿Y qué podría pasar? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar precisamente para ustedes apoyar precisamente esta condonación de la deuda? Bueno, vamos a ver. Ya le he dicho que sorpresivamente el Consejo de Ministros se reunió. Hay un documento explicativo de la distribución,
pero el anteproyecto de ley yo no lo tengo. Yo creo que, no sé si alguien lo puede tener, pero lo que sí le puedo asegurar es que en la página de Moncloa, que es donde debe de estar, no estaba, por lo menos hasta ayer a avanzadas horas de la tarde. Si esta mañana a tempranísima hora lo han puesto, yo eso ya no se lo puedo asegurar. Pero el texto del anteproyecto no lo tengo. Yo lo que tengo es el documento que se sometió a consulta pública. Y entiendo que si sometes un documento a consulta pública, el anteproyecto de ley debe de reflejar el documento que sometiste a consulta pública. Y ese documento sí lo tengo, y como le digo, en ese documento, en la página 7, cuando habla de los objetivos de del anteproyecto, establece con claridad que el potencial ahorros de intereses de una comunidad autónoma no se puede destinar a incrementar los gastos de esa comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque lo impide el artículo 12 de la Ley de Estabilidad, la regla del gasto. Bueno, precisamente antes de ayer el presidente de Canarias, también partes de miembros del gobierno, usted misma, señora Asián, se reunían con grupos parlamentarios para precisamente aunar esfuerzos en esta materia. ¿Con qué clima se encontró, señora Asián? Bueno, el clima, pues mire, yo por primer lugar quiero decir que el presidente Clavijo y el vicepresidente, pues una iniciativa muy positiva, porque como digo, aquí hay dos cuestiones. Por un lado, el problema general de esta operación de resignación, que como hemos comentado, a las comunidades autónomas no nos va a otorgar ningún tipo de recurso que podamos destinar a ningún tipo de política, pero luego está el problema de Canarias. Y el problema de Canarias es ese límite del 50% que se corresponde con nuestros cálculos, con el cómputo de los recursos del REF. En ese sentido, en este segundo apartado, es por lo que se pretende, y nos parece bastante razonable, y yo creo que va a ser así, que en Canarias tengamos todas las fuerzas políticas en ese sentido una unidad. Mire, tendremos cada una, por supuesto, nuestra opinión, nuestras estrategias, pero por lo menos en que no se compute el REF para cualquier tipo de operación relacionada con la financiación de todos los canarios, en eso debemos de estar de acuerdo todos. Es decir, en conseguir que nosotros, un ciudadano canario, un ciudadano que reside en Canarias, tenga las mismas oportunidades que un ciudadano que reside en cualquier otro punto del territorio nacional. Yo creo que en eso tenemos que estar de acuerdo todos los canarios. Es decir, que no se nos computen los recursos procedentes del REF dentro del sistema de financiación autonómica. Y esto lo recoge nuestro estatuto. Y ahí yo creo que en ese punto sí vamos a tener, yo creo, la unidad de todos los canarios. Bueno, vamos a despedir a los televidentes de Televisión Canaria que han seguido esta entrevista. Ahora se quedan con el Buenos Días Canarias, mientras aquí en la radio pública seguimos hablando con la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, con Matilde Asián, porque también le quería preguntar, señora Asián,